Función lineal. La función lineal es una función cuya gráfica es una recta. Se encuentra definida por esta fórmula, a quien llamaremos ecuación general explícita de la recta. Es explícita porque la variable dependiente, es decir, la y, se encuentra sola, despejada. En la fórmula se identifican dos parámetros importantes. Ellos son la pendiente, representada por la letra A, y la ordenada al origen, representada por la letra B. La pendiente refiere a la inclinación de la recta y determina el crecimiento o decrecimiento de la misma, según sea positiva o negativa respectivamente, mientras que la ordenada representa el punto de intersección del eje Y. Recordamos que un punto en el plano queda determinado por dos números que corresponden a las coordenadas de dicho punto, siendo estas en orden de aparición la abscisa y la ordenada. Su ubicación en el plano resultará de la intersección de las rectas perpendiculares a los ejes cartesianos que se tracen por esos valores de las componentes. Simbólicamente, de ahora en adelante, a esta expresión definimos como punto en el plano. Es posible calcular la pendiente de una recta si se conocen por lo menos dos puntos pertenecientes a la misma. Entonces, si tenemos un punto P de coordenadas x0 y 0 y un punto Q de coordenadas x1 y 1, la expresión que nos permite calcular la pendiente está dada por esta fórmula. Simplemente debemos reemplazar los valores y hacer las cuentas correspondientes. Veamos entonces un ejemplo. Es frecuente que se pida calcular la ecuación de una recta a partir de ciertos datos. Estos pueden ser aportados en el texto del enunciado, gráficamente o una combinación de ambos. Independientemente del tipo de aporte, es imprescindible reconocer qué información se brinda. Por ejemplo, pueden dar el valor de la pendiente y un punto perteneciente a la recta. En ese caso, podemos concluir en la ecuación general por dos caminos, a quienes por comodidad explicativa llamaremos camino largo y camino corto. Se conoce la pendiente y un punto de la recta, pero para encontrar la ecuación de dicha recta debemos contar con la ordenada al origen. Por lo tanto, hay que calcularla. Para eso, partimos de la propia expresión general de la recta, es decir, y igual a x más b. Reemplazamos a la pendiente por el valor dado en el enunciado y a las variables x e y por las componentes del punto asignado oportunamente. Una vez reemplazados los valores, la expresión se convierte en una simple ecuación donde el propósito es hallar el valor de b, es decir, de la ordenada que estábamos buscando. Una vez despejada b, se reescribe finalmente la ecuación general de la recta pedida en el ejercicio, con el valor de a y b, es decir, la pendiente y la ordenada. Veamos entonces un ejemplo. Se puede resolver el mismo ejercicio aplicando una pequeña fórmula que nos permite, por medio de su desarrollo, concluir en un único paso en la ecuación de la recta que nos piden. En esta fórmula, A representa la pendiente de la recta y las expresiones x0 e y0 corresponden a las componentes del punto respectivamente dadas como dato. Luego del planteo de la fórmula, se reemplaza por los valores conocidos y utilizando las operaciones aritméticas y recurriendo además a la propiedad distributiva y asociativa, se concluye en la recta buscada. Veamos cómo se aplica esta fórmula para el mismo ejemplo anterior. También es frecuente que nos pidan calcular la ecuación de una recta partiendo de dos puntos que pertenecen a ella. Análogamente puede arribarse a dicha recta por medio de dos caminos, uno largo y otro corto. En este caso, no contamos con la pendiente de la recta que nos piden. Es necesario calcularla y, como vimos anteriormente, eso es posible a través del cociente entre la diferencia de las ordenadas respecto de la diferencia de las abscisas de ambos puntos asignado como dato. Una vez que tenemos la pendiente, podemos usar cualquiera de los caminos expuestos anteriormente en el ejemplo resuelto, puesto que ahora conocemos la pendiente y tenemos no un punto, sino dos puntos para considerar arbitrariamente y concluir así en la recta finalmente buscada. Veamos un ejemplo de esto.
Por suerte existe una fórmula que nos simplifica todos los pasos anteriores y nos permite en un solo desarrollo concluir en la ecuación de la recta buscada, usando 2 puntos de ella. Veamos cómo se resuelve usando los mismos valores que el camino largo. Arbitrariamente llamaremos a las componentes de los puntos P y Q bajo los nombres x0 y 0 y x1 y 1 respectivamente. Luego de plantear la fórmula y prestando mucha atención para no equivocarse las posiciones ni los signos, se procede a reemplazar los valores. Se ajustan las expresiones de ambos denominadores y luego se realiza un producto cruzado para después aplicar la propiedad distributiva y finalmente despejar la y en función de x, es decir, para llegar a la ecuación solicitada. Hemos adelantado en la presentación que su gráfica se corresponde a una recta, pero ahora es el turno de ver cómo se construye. Para eso hay que seguir una serie de pocos pasos. Es necesario contar con regla y graduar los ejes cartesianos con una escala adecuada. Veamos el paso a paso. Lo primero que se debe hacer es trazar los ejes cartesianos, nombrar sus ejes y marcar algunas unidades. Luego, atendiendo a la fórmula de la función, ubicamos la ordenada al origen sobre el eje y. Si esta es positiva, será en el semieje positivo de la y, y si es negativa, será en el semieje negativo de la y. Al hacerlo, remarcamos un punto, que se note bien. Desde el paso anterior, subimos o bajamos tantas unidades como nos indique el numerador de la pendiente, según sea positiva o negativa respectivamente. Y luego nos desplazamos siempre a la derecha tantas unidades como nos indique el denominador de la pendiente. En este último movimiento marcamos otro punto, también que se note. Por último, usando una regla, deben unirse los puntos marcados en los pasos anteriores. Posiciones relativas de las rectas en el plano. Es posible determinar el comportamiento de dos rectas en el plano tanto analíticamente como gráficamente. Entonces, diremos que dos rectas R1 y R2 son paralelas y sus pendientes son iguales. En la gráfica se observará que estas rectas no se cruzan nunca. En cambio, si la pendiente de una recta es opuesta e inversa a la pendiente de la otra recta, entonces serán perpendiculares. Gráficamente se visualiza a ambas rectas incidiendo en un único punto y al hacerlo determinan 4 ángulos rectos. Finalmente, si dos rectas en un plano no cumplen con la condición para ser paralelas o perpendiculares, pues entonces serán oblicuas. Analíticamente presentarán pendientes distintas, mientras que gráficamente se intersectarán en un punto sin formar ángulos rectos. Distancias en el plano. Podemos calcular la distancia que existe entre dos puntos coordenados. Para hacerlo, aplicaremos esta fórmula donde intervienen las componentes de cada punto. Nuevamente queda elección de cada uno a quien nombrar x0 y 0, x1 y 1. Luego se reemplazan los valores y se hacen las cuentas necesarias. Es importante resaltar dos aspectos. Esta fórmula deriva del teorema de Pitágoras, dado que la distancia que se está calculando no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene por catetos la diferencia de las componentes de los puntos que intervienen. Y otro aspecto no menor es que el resultado nunca puede ser negativo. Matemáticamente hablando, aunque en ambos términos dentro de la raíz la diferencia resultara negativa, la acción de la potencia cuadrada salva este inconveniente a través de la regla de los signos. Y por otro lado, quizás más conciso y realista si se quiere, no existe distancia negativa.